Echemos un vistazo a algunas de las cosas más extrañas y asombrosas con las que varios propietarios tropezaron en sus patios, desde un anillo de diamantes perdido hasta oro literal. He aquí 15 locuras que la gente encontró en sus patios traseros. Número 15. Anillo de diamantes perdido. En 2017, una mujer de Canadá llamada Colleen Daly estaba cuidando los cultivos en el huerto de su familia cuando notó algo extraño. Una de las zanahorias que arrancó tenía un viejo anillo de diamantes justo en el centro. La hortaliza se volvió grumosa a causa del anillo y parecía que había crecido justo dentro del accesorio. El descubrimiento fue bastante sorprendente y la mujer mostró inmediatamente lo que había encontrado a su familia. Fue entonces cuando la suegra de la mujer, Mary Grahams, de 84 años, confesó que el valioso anillo era la alianza de boda que había perdido en el huerto mientras lo escardaba hacía unos 13 años. Intentó buscar el anillo, pero nunca volvió a encontrarlo. Mary no quería decepcionar a su familia, así que ocultó la pérdida de su anillo comprando un duplicado que se parecía al que había perdido. Al final, solo Mary y su hijo supieron del anillo perdido. Colleen estaba bastante contenta con lo que había encontrado, y todo porque quería unas zanahorias para cenar. También fue bastante inesperado que la zanahoria creciera justo a través del anillo, lo que permitió arrancarlo del suelo. El marido de Mary había muerto 5 años antes, pero aún así estaba contenta de haber encontrado el anillo que su marido le había regalado originalmente. Afirmó que si su marido siguiera vivo, probablemente habría encontrado divertida toda la situación, aunque tuvo suerte y pudo recuperar por primera vez lo que había perdido. Afirmó que aprendió a tener cuidado con el anillo después del incidente y juró no sacarlo nunca de casa. Número 14. La lombriz gigante. Existen diferentes especies de lombrices en todo el planeta. Las lombrices de tierra en particular tienen más de 6.000 especies distribuidas por todo el globo, excepto en la Antártida y el Alto Ártico, porque no pueden sobrevivir a las temperaturas o al ambiente en los glaciares y el permafrost. Dicho esto, no es realmente sorprendente ver lombrices de tierra arrastrándose por su jardín. No tiene por qué temerlas ni desconfiar de ellas. Estos bichos aumentan los nutrientes de la tierra y también proporcionan una mejor estructura al suelo. El inconveniente es que no a todo el mundo le parece bien verlas retorcerse. Lo bueno, sin embargo, es que estos gusanos solo crecen hasta 8 centímetros de largo en la mayoría de los casos. Es decir, a veces estos gusanos pueden crecer hasta tamaños similares a los de las serpientes, lo que los hace bastante horripilantes. Tomemos, por ejemplo, esta enorme lombriz de tierra descubierta por un trabajador llamado Li en el condado de Binchuan, en el suroeste de China. La enorme criatura medía 19 pulgadas de largo. El hombre la encontró arrastrándose por un canalón cerca de su casa. Afirmó que estuvo a punto de confundirla con una serpiente por sus ojos, pero cuando descubrió que se trataba de una lombriz inofensiva, cogió rápidamente su teléfono para hacer una foto. El invertebrado de gran tamaño impresionó mucho a Lee y afirmó que se quedará con la lombriz como mascota de su patio trasero en lugar de matarla. Varios vecinos de Lee se mostraron bastante perturbados por la enorme y espeluznante lombriz, pero Lee afirmó que la criatura se le metió literalmente en el corazón por lo adorable que es. Número 13. Misterioso objeto. 2 hermanas de Kitchener, en Ontario, Canadá, se embarcaron en una emocionante aventura mientras exploraban el suelo en busca de gusanos. Para su sorpresa, descubrieron un enorme bloque que capturó inmediatamente su atención. Este objeto misterioso no se parecía en nada a lo que habían visto antes en su vida. En un principio, creyeron que se trataba simplemente de una roca sólida y brillante, pero a medida que examinaban detenidamente su extraño aspecto, comenzaron a sospechar que este bloque en realidad formaba parte del meteorito que había caído en la región tan solo un mes antes. La emoción y la curiosidad se apoderaron de ellas mientras se adentraban en la investigación de este fascinante hallazgo. El objeto era tan extraño que incluso los profesores de ciencias de la Tierra estaban asombrados y desconcertados por el objeto. Aunque estaban seguros de que el objeto no formaba parte de un meteorito, seguían sin poder determinar de qué se trataba. Así fue hasta varios días después. Las 2 chicas pensaron que les había tocado la lotería y que habían desenterrado algo increíblemente valioso. Pero al fin y al cabo, aún así descubrieron algo bastante increíble. Número 12. Refugio antinuclear de la Guerra Fría.
En 2015, un propietario de Arizona descubrió algo increíblemente extraño en su jardín. Mientras utilizaba un detector de metales, encontró un refugio antiaéreo de la época de la Guerra Fría, que probablemente databa de los años 50 o 60. Decidió abrir el refugio antiaéreo, y aunque la tapa estaba intacta, varios de los escalones que conducían al refugio ya se habían desmoronado. Al final, sin embargo, el hombre consiguió entrar en el refugio y explorar toda la cámara. Estaba hecha de hormigón y tenía un techo abovedado de fibra de vidrio. Estaba increíblemente bien escondido y bien hecho. Por suerte, encontró registros e instrucciones sobre cómo construirlo en la ciudad. En 1950, el presidente Harry Truman promulgó la Ley Federal de Defensa Civil. Dio lugar a la creación de la Administración Federal de Defensa Civil, que pasó a ser responsable de la protección de los ciudadanos y de la planificación de las políticas nacionales de defensa civil. Una de las cosas que implementaron fue la creación de refugios antinucleares para garantizar que la gente tuviera un lugar seguro al que ir en caso de ataque nuclear. A finales de la década de 1950, el gobierno distribuyó un folleto titulado El Refugio Antinuclear Familiar. Contenía instrucciones sobre cómo construir y equipar un refugio antinuclear. Se distribuyó ampliamente por toda la nación y fue creado para prepararse para tiempos tumultuosos. Por ello, este refugio anticaída no es seguramente el único que ha quedado en el olvido. Número 11. Campana de iglesia robada. Hace varios años, un valioso trozo de historia fue sustraído del hermoso jardín de la Catedral de Santa María en San Francisco, California. En aquel jardín se encontraba una imponente campana de cobre que era considerada un preciado artefacto de valor incalculable. Esta campana, cuya creación data del año 1889, ha logrado sobrevivir a innumerables desafíos a lo largo de los años. Resistió el devastador terremoto de 1906, así como el voraz incendio que consumió la antigua Catedral de St. Mary en Van Ness Avenue. A medida que la década de 1960 avanzaba, tanto los feligreses como las autoridades perdían la esperanza de recuperar alguna vez la campana de cobre, hasta que en el año 2011, alguien alertó a las autoridades de que había divisado la campana en un patio cercano a las calles 9 y Pine, en el lado oeste de Oakland. La policía acudió de inmediato al lugar, y al llegar, se encontraron con la sorpresa de que no había nadie que pudiera proporcionarles información sobre la identidad de los responsables del robo. La campana, con su gran peso de varios miles de kilos, representaba un desafío considerable para cualquier persona que intentara sacarla del jardín de la catedral sin ser visto. Dado su tamaño y peso, probablemente se requeriría la colaboración de un grupo de personas o incluso maquinaria especializada para lograrlo. Además, debido a su importancia histórica y valor artístico, es probable que se hayan implementado medidas de seguridad adicionales para protegerla de robos o daños. Número 10. El dinero maldito. ¿Qué haría usted si encontrara una bolsa de dinero en su jardín? En el interior de la bolsa no hay ningún nombre ni ninguna información que pueda hablarle de su propietario. ¿Qué haría? ¿Se lo quedaría para usted? ¿O la entregaría a las autoridades? No le juzgaré por su respuesta, pero hay veces en que las bendiciones no son en realidad bendiciones, sino maldiciones disfrazadas. Tomemos como ejemplo este extraño incidente que ocurrió en 2011. Un hombre llamado Wayne Savage fue a su jardín a cosechar un poco de brócoli, cuando de repente encontró una bolsa llena de dinero. En total, el efectivo que había dentro ascendía a unos $150,000. Rápidamente lo recogió y se lo mostró a su padre, quien, en lugar de alegrarse, enseguida se preocupó. Afirmó que el dinero que había encontrado su hijo era una mala noticia. Ambos llamaron rápidamente al sheriff y le notificaron el dinero en efectivo que habían encontrado. Savage afirmó más tarde que no había forma de que alguien dejara dinero en su patio y que era posible que algo malo ocurriera si no devolvían el dinero. La historia de Savage se extendió por todo el condado y se convirtió en sensacionalista durante un tiempo. No pasó mucho tiempo hasta que varias personas empezaron a afirmar que el dinero era suyo, incluida la anciana vecina de Savage. Una mujer llamada Dolores Johnson era supuestamente la propietaria del dinero. Al menos eso decía el abogado de la familia Johnson. La mujer murió a finales de sus 80 años, pero antes de morir,
arrojó la bolsa de dinero al patio de la familia Savage, creyendo que estaba maldita. Número 9. Costillas de dinosaurio de 10 pies de largo. En el año 2017, un hombre que estaba realizando trabajos de renovación en su patio en Palmvel, Portugal, se percató de la presencia de diversos fragmentos de huesos fosilizados en toda su propiedad. Sorprendido por este hallazgo, decidió contactar de inmediato a los investigadores locales para informarles sobre lo que había descubierto. Un año después, se llevó a cabo una excavación inicial en el lugar, la cual reveló no solo una costilla de impresionantes 3 metros de largo, sino también una parte significativa de un esqueleto axial. Tras un minucioso análisis de los restos encontrados, los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba de los restos de un dinosaurio de gran tamaño, perteneciente al grupo de los saurópodos, que vivió hace aproximadamente entre 160 y 100 millones de años, durante el periodo comprendido entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior. Este dinosaurio en particular, se cree que alcanzaba una altura de casi 12 metros y medía en total 82 pies de longitud, convirtiéndolo así en una de las criaturas terrestres más grandes que han existido en nuestro planeta. Aparte de la impresionante conservación de los fósiles, las costillas de dinosaurio de 3 metros de largo eran también el espécimen más grande jamás descubierto en el continente. Lo más sorprendente es que el espécimen que encontraron sugería que había más huesos en la zona. A día de hoy, las excavaciones siguen en curso y los investigadores creen que el patio trasero de este hombre era un punto caliente de fósiles conservados. Número 8. Restos históricos. Nueva Orleans es a menudo reconocida como la ciudad más embrujada de América. Esta ciudad también es conocida por sus recorridos por ciudades fantasma, que incluyen cementerios en sus itinerarios. Fantasmas, cementerios vudú, todas estas palabras se asocian a Nueva Orleans. Aunque los lugareños también se enorgullecen de la cultura gastronómica y la historia de la ciudad, también hay una buena razón para los estereotipos sobre esta ciudad. Por ejemplo, ha habido varios casos de propietarios que han descubierto tumbas en sus propiedades. En 2011, un hombre hizo un descubrimiento histórico al desenterrar 13 ataúdes en su jardín. El plan original era que excavaran una piscina, pero en su lugar los trabajadores tropezaron con el horrible descubrimiento. Pero los ataúdes no eran unos cualquiera. Todos los restos hallados en el patio del hombre databan del siglo XVII y estaban profundamente relacionados con la ciudad. Los ataúdes estaban apilados unos encima de otros. Resultó que la zona solía formar parte del cementerio de San Pedro, donde muchos fueron enterrados hace unos siglos. Sin embargo, debido a que la zona estaba superpoblada, el cementerio se cerró. Los ricos y la clase media desembolsaron algo de dinero para que los restos de sus familiares fueran trasladados y enterrados de nuevo en el cementerio. Los propietarios sospecharon que los 13 ataúdes que encontraron pertenecían a los marginados de entonces. Los funcionarios decidieron investigar los restos y rastrear si a alguno de los fallecidos aún le quedaban familiares antes de celebrar una ceremonia pública de reentierro. Número 7. Restos de mastodonte de 14.000 años de antigüedad. Hace miles de años, los animales que hoy conocemos eran muy diferentes. Muchas de las criaturas que vemos hoy procedían de predecesores más grandes, salvajes y feroces. Y por eso los humanos que vivieron y coexistieron entre ellos necesitaron ser más ingeniosos y valientes a la hora de cazar. Pero, ¿se imagina abatir y descuartizar a un enorme animal de hasta 3 metros de altura? Eso es exactamente lo que hacían nuestros antepasados. No solo tenían que ser rápidos y ágiles, sino también astutos y valientes. Y recientemente, hemos obtenido restos de su casa. Los vecinos Daniel Lapointe, Jr. y Eric Witzke descubrieron un enorme hueso de costilla de 1,5 metros de largo que sobresalía del suelo de su propiedad. Decidieron seguir excavando hasta que desenterraron 42 huesos. Al principio, el dúo pensó que habían descubierto restos de dinosaurios, pero según los expertos, no era así. El análisis minucioso de los huesos indicó que los restos eran mucho más jóvenes, de hace unos 14.000 años. Es más, los investigadores afirmaron que los restos mostraban signos de que la criatura había sido descuartizada por los humanos. Los investigadores concluyeron que la criatura era un mastodonte de 37 años, una criatura emparentada con los también extintos mamuts y los elefantes actuales. Pero a diferencia de los que vemos hoy,
Los mastodontes eran increíblemente masivos y pesaban hasta la asombrosa cifra de 6 toneladas. Número 6. Barco vikingo de 1000 años de antigüedad. Un granjero se despertó con una noticia sorprendente cuando un equipo de arqueólogos rastreó su propiedad en una isla de Noruega. El equipo de arqueólogos encontró un asombroso barco de la época vikinga, o merovingia, con la ayuda de un georradar de alta resolución que puede detectar objetos enterrados bajo tierra. Es más, el radar también reveló que las casas de la isla formaban parte de un asentamiento vikingo en el pasado. La noticia de este descubrimiento ha causado un gran revuelo en la comunidad arqueológica. Los expertos están emocionados por la posibilidad de explorar y estudiar más a fondo este asentamiento vikingo. Se espera que este hallazgo arroje nueva luz sobre la vida y la cultura de los vikingos en esta región. Además, el descubrimiento del barco vikingo ha despertado el interés de los historiadores y entusiastas de la historia antigua. Están ansiosos por descubrir más detalles sobre la construcción y el diseño de esta embarcación, así como su posible relación con otros barcos vikingos encontrados en diferentes partes del mundo. El barco aún no ha sido desenterrado, pero según el radar, medía unos 15 metros de largo y estaba enterrado cerca de lo que parecía un túmulo. Se trata de un descubrimiento importante porque hasta ahora solo se han desenterrado en el país 3 enterramientos de barcos vikingos bien conservados. El nuevo barco fue un hallazgo histórico y seguramente ayudará a los expertos a descubrir más detalles sobre los barcos vikingos. Número 5. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se ha dado cuenta de que, por alguna razón, casi todas las escuelas tienen una historia de terror? En 2008, los profesores de una escuela secundaria del centro de Florida descubrieron una bomba en el recinto escolar. Data de la Segunda Guerra Mundial y aún no ha sido detonada. Inspecciones posteriores condujeron al descubrimiento de más de 400 libras de bombas y municiones, cohetes, propulsores de cohetes, un cañón, así como un tanque entero de los Estados Unidos, fueron encontrados en el patio de la escuela y en la zona de sus alrededores. Resultó que la escuela se había construido en un lugar que el ejército había utilizado como campo de bombardeo en la década de 1940. Por suerte, las autoridades reconocieron inmediatamente la gravedad de la situación e impidieron que nadie entrara en el establecimiento hasta que toda la zona hubiera sido asegurada. El ejército detonó las bombas y municiones en una explosión controlada para asegurarse de que las armas no fueran descubiertas accidentalmente por algún despistado. Las autoridades tardaron algo más de un año en asegurar completamente el lugar y considerarlo seguro. Número 4. Piedra de la Edad de Bronce. En el año 2017, un grupo de arqueólogos tuvo la emocionante oportunidad de descubrir un objeto de gran importancia histórica en un pequeño pueblo suizo. Se trata de una antigua piedra en pie de forma ovalada, la cual sorprendentemente pesaba alrededor de 3 toneladas, con una altura aproximada de 6,5 pies y un ancho de unos 4,3 pies. Esta piedra se convierte en un testimonio tangible de la antigüedad. Según los expertos en arqueología, este fascinante hallazgo puede haber formado parte de un asentamiento perteneciente a la misteriosa Edad de Bronce, lo cual nos remonta a un período comprendido entre 400 y 5000 años atrás. Es posible que esta piedra en pie haya sido utilizada como elemento central en un lugar de rituales, similar a la famosa construcción de Stonehenge en la llanura de Salisbury, Inglaterra. Este descubrimiento nos permite adentrarnos en la historia y comprender mejor las antiguas civilizaciones que habitaron en esta región. Además, nos plantea nuevas interrogantes acerca de cómo se construyeron estos monumentos megalíticos y cuál era su propósito en aquel entonces. La piedra también tenía marcas que parecían hechas por humanos prehistóricos, lo que prueba aún más la teoría de que la piedra formó parte en su día de un asentamiento de la Edad de Bronce. A día de hoy, poco se sabe sobre las poblaciones de la Edad de Bronce en Suiza. Los arqueólogos esperan que nuevas excavaciones saquen a la luz más artefactos y yacimientos antiguos de la época. Número 3. Cientos de piezas de joyería centenaria. En 2011, un hombre austriaco desconcertó a muchas personas de todo el mundo cuando anunció que había tropezado con un tesoro enterrado mientras excavaba en el patio de su casa años atrás. Afirmó que había tropezado con un hallazgo de cuento de hadas con cientos de anillos, broches, hebillas de cinturón,
placas de plata, corales y otros valiosos tesoros, todo en un mismo montón. Fue un descubrimiento con el que la mayoría de la gente solo podría soñar. No se reveló el valor monetario del tesoro, pero uno solo puede imaginar que vale mucho dinero. Aparte de su valor monetario, las autoridades afirmaron que también se trataba de un hallazgo histórico. La mayoría de los tesoros tenían más de 600 años y la Oficina Federal de Conmemoraciones de Austria se mostró bastante encantada con el hallazgo. De hecho, el tesoro fue calificado como uno de los descubrimientos de tesoros medievales más importantes jamás encontrados en el país. Según el descubridor, encontró la caja del tesoro en 2007, pero decidió no revelar su hallazgo al público. En lugar de eso, decidió guardar en secreto todo lo que encontró en una caja en el sótano de su casa. Con el tiempo, se olvidó de la existencia de esta caja del tesoro hasta que recientemente la redescubrió mientras realizaba labores de mantenimiento en el sótano, ya que había decidido vender su casa. Sin duda, este descubrimiento sorprendente y fascinante se ha convertido en uno de los hallazgos más sensacionales y emocionantes que se han realizado en el país hasta la fecha. Número 2. Restos humanos. No hay nada más espeluznante que descubrir restos humanos en su patio trasero, pero quizá no cuando dichos restos tienen cientos o miles de años. En 2014, un niño de 14 años que ayudaba a su padre a cavar un estanque para truchas en su patio trasero tropezó con un espeluznante descubrimiento. Mientras cavaba, el chico encontró los restos de una persona. Al principio, el padre del chico pensó que su hijo no había descubierto más que huesos de animales, hasta que vio la mayor parte de los restos. El adolescente afirmó que al principio le asustó lo que encontró. Expresó que era bastante espeluznante ver restos humanos mirándole fijamente. Sin embargo, al final se dio cuenta de la importancia de su descubrimiento. Algunas personas afirmaron que tal vez la casa de Salt Lake City fuera uno de los asentamientos que la gente ocupó hace unos 10.000 años. Número 1. 10 millones de dólares en monedas de oro. Una pareja del norte de California definitivamente no esperaba ser 10 millones de dólares más rica. Mientras llevaban a su perro a dar su paseo diario, tomaron su ruta habitual y parecía un día normal, excepto que resultó ser uno que les cambiaría la vida. Los dos vieron algo brillante en el suelo y decidieron mirar más de cerca. Encontraron una moneda tras otra, y para cuando terminaron de cavar, habían llenado 8 latas de metal. Encontraron un total de 1.427 monedas que databan de 1847 a 1894. En total, el valor nominal de las monedas era de solo $27,000 aproximadamente. Sin embargo, si se miden las monedas por su valor cada una sola puede venderse por hasta $1 millón. La pareja decidió permanecer en el anonimato y solo reveló su identidad a un experto en monedas raras. Se puede decir que esta pareja encontró realmente la olla de oro al final del arco iris. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.